Hola, buenos días. Le agradezco a la Universidad Pedagógica la invitación a participar en este encuentro de cierre del Diploma de Gestión Educativa. Me hubiera gustado acompañarlos y acompañarlas personalmente, pero no me resulta posible por compromisos previos, laborales y familiares. Entonces, lo que propusimos es tener este intercambio a través de una videoconferencia y un rato más tarde poder interactuar directamente en una videoconferencia en vivo. Me hubiera gustado realmente estar ahí porque quiero mucho a la provincia de Neuquén y de Río Negro y toda esa zona en la que he atravesado varios momentos de mi vida. Quisiera trabajar hoy sobre la relación entre la escuela y las familias, algo que en los últimos años aparece como una de las cuestiones que más preocupan a los equipos docentes y que atraviesan las preocupaciones cotidianas de la sala de maestros, de la cocina del jardín, cuando hablamos sobre nuestra tarea, cuando preparamos proyectos o cuando vamos gestionando las instituciones hacia el futuro. Y creo que uno de los problemas más importantes que tenemos a la hora de interactuar con los grupos familiares son nuestras propias representaciones acerca de un pasado en el cual las cosas habrían funcionado de manera mucho más fluida, más armónica, y que contrasta con un presente en el cual aparecen relaciones tirantes entre familias de escuelas y familias disfuncionales, deformes, deficitarias, inestables. Yo creo que ahí hay dos representaciones, una sobre las familias de antes y otra sobre una alianza entre familias y escuelas que habría ocurrido antes y que hoy ambas están en declive. Yo creo que ambas representaciones son cuestionables, porque cuando uno escarba un poquito en la historia de los grupos familiares en nuestro país y en el mundo, no encuentra un pasado tan armónico, tan estable, tan maravilloso dentro del ámbito familiar. Por el contrario, durante mucho tiempo la historia no se ocupó de la vida privada, de la intimidad o de las relaciones entre géneros y entre generaciones dentro del ámbito doméstico, y cuando empezó a ocuparse de ello encontró que había mucha mayor conflictividad de la que imaginan nuestras representaciones. Al mismo tiempo, la historia de la educación no puso foco tan fuertemente en la relación entre escuelas y familias, pero cuando se mete un poquito a indagar esa relación, encontramos a lo largo de toda la historia del sistema educativo muchos momentos de fricción, de contraste, de tensión entre ambos. Quiere decir que esas representaciones están obturando la relación con los grupos familiares actuales desde una mirada un poco engañosa, que a veces tiene origen en la propia historia familiar, y entonces hay colegas que piensan, bueno, mi familia antes era así, se ve que en esa época todas las familias eran como la mía, en cambio ahora estas familias son distintas, y ahí creo que hay algo falaz, que es esa proyección en el pasado de la propia familia al conjunto, y también en algunos casos un autoengaño, porque no siempre uno mismo conoce todo lo que hay en el pasado de la propia familia, y muchas de las cuestiones más íntimas se ocultaban a los chicos y a las chicas. Entonces, querría pensar brevemente en qué ha ocurrido en la historia con los grupos familiares y qué podemos pensar que ocurren como tendencias en los grupos familiares actuales, algo de la historia de la relación entre familias y escuelas y cuáles son las tendencias de esa relación en la actualidad, y después adentrarnos en algunas de las tensiones actuales a través de escenas o situaciones de la vida cotidiana escolar que nos permitan pensar esas tensiones en el presente y en el futuro. Si indagamos en la etimología de la palabra familia significa literalmente conjunto de esclavos, porque en la antigüedad el pater familia, el jefe de la familia romana, del cual proviene todo el derecho de familia de Occidente, el pater familia tenía a su cargo un conjunto de bienes, una casa, animales, burros, una esposa, unos hijos, unos clientes, y todo ese conjunto de la potestad del pater familia era considerado la familia, ¿no? Ese conjunto heterogéneo, y mucho tiempo después de ese enorme conjunto se recortó un sector específico que tomó el nombre de familia, ¿no? Dice Elizabeth Rudinesco
En cuanto a la llamada familia conyugal nuclear o restringida, tal como la conocemos hoy en Occidente, es la culminación de una larga evolución del siglo XVI al siglo XVIII, en el transcurso de la cual el núcleo padre-madre-hijos, del que habla Lévi-Strauss, se separó de lo que constituía antaño las familias, un conjunto, una casa, un grupo, que incluía a los demás parientes, los allegados, los amigos, los domésticos. No obstante, esta estructura nuclear básica parece haber existido en Europa desde la Edad Media, mucho antes de convertirse en el modelo dominante de la época moderna. Es decir, lo que a veces llamamos familia tradicional, en realidad en términos técnicos es la familia nuclear moderna, aquella que está constituida por dos generaciones que conviven en la misma vivienda por un tiempo prolongado. Esa familia nuclear moderna probablemente nunca haya sido mayoritaria en el planeta, en la especie humana. Sí fue predominante en algunos sectores de Occidente y está en crisis desde hace bastante tiempo. Entonces, esta idea de que las familias de antes eran de cierta manera es bastante engañosa. Si quieren indagar variedad de configuraciones familiares, vean los primeros libros de la Biblia, en el Génesis, la historia de Abraham, de Jacob, de Onán, y van a ver ahí configuraciones familiares muy distintas de las que podemos pensar como la familia. Digo esto para salir de la idea de la familia como un concepto esencial, inmutable, que siempre ha sido igual y que seguirá siendo igual, y frente al cual pareciera que las familias reales tienen distancia porque no alcanzan al cenit de ese logro de la esencia de la familia. También en el Río de la Plata, si indagamos hacia atrás, encontramos familias patriarcales a principios del siglo XIX, es decir, familias en las cuales el pater familia tenía continuidad de la autoridad legal pública dentro del ámbito doméstico y podía efectivamente llamar a la fuerza pública para disciplinar a su esposa o a sus hijos. Hay registros judiciales de maridos que mandan una noche al calabozo a alguno de sus hijos o que envían un tiempo a las Islas Malvinas a sus esposas para que el frío atempere el carácter. Es decir, encontramos ahí el apogeo del patriarcado, una categoría que está presente ahora en las demandas de la agenda política contemporánea. Pero también un patriarcado en crisis, donde aparecen figuras como Mariquita Sánchez, la primera maestra jardinera argentina, cuestionando la decisión de su padre de casarla con una persona a la cual ella no quería, o la figura de Juan Manuel Ortiz de Rosas, disputando con su padre porque él quería que fuera comerciante y Juan Manuel no quería dedicarse al comercio, entonces decidió alejarse de su familia y cambiar el apellido, sacarse el Ortiz y sacar la Z del Rosas. Y a esas familias que estaban en la élite, uno les puede encontrar ciertos rasgos patriarcales, pero cuando uno se aleja un poco de las grandes ciudades y ve lo que ocurre en las zonas rurales, lo que había son familias mucho más inestables y diversas. A esas familias inestables y diversas después les sigue una larga serie de guerras, las guerras de independencia que duran aproximadamente 15 años, desde 1809 hasta 1824, y la larga serie de guerras civiles entre unitarios y federales o entre diferentes facciones de estos dos sectores políticos, que van desde el año 13, la expulsión de los diputados de Artigas, hasta después de Pavón en 1861, es decir, un tiempo muy largo donde hay ejércitos que van atravesando el territorio de lo que ahora es la Argentina y van reclutando a los hombres y dejando a las mujeres con los hijos más pequeños, y tiempo después los hombres vuelven y se encuentran a la mujer con otro o no vuelven porque se quedaron con las niñas de Ayohuma. Es decir, ahí no hay tampoco familias estables y uno puede rastrear también las biografías de Francisco Ramírez, de Estanislao López, de Belgrano, de Urquiza, de Sarmiento, y en esas biografías tampoco encontramos organizaciones familiares de los más estables. No quiero meterme en cada uno de ellos, pero Ramírez tenía un medio hermano que era López Jordán, porque la madre Jordán había tenido hijos con Ramírez e hijos con López. Belgrano tuvo dos hijos naturales. Juan Bautista, creo que era Belgrano, y Manuela Mónica, su hija más pequeña. Urquiza tuvo numerosos hijos con diferentes mujeres y solo se casó muy mayor con una amiga de su hija mayor. Sarmiento tuvo su primera hija en Chile con una alumna. Entonces, cuando uno mira esas organizaciones familiares, no encuentra la familia ordenada en el siglo XIX, la familia esa de la imagen, las familias de antes.
Y a esas familias les llega a fines del siglo XIX un impacto fuertísimo que son las migraciones ultramarinas. Llega gran cantidad de inmigrantes. En la primera etapa, en la inmigración temprana, llegan familias que van a colonias como Colonia Esperanza, Pigüé, Colonia Carolla, y ahí son familias enteras que se radican y que tienen poco contacto con las familias de la zona. Pero ya a partir de la ley de inmigración vienen contingentes mucho mayores de gente que se mezcla con la población nativa y mayoritariamente llegan hombres. Entonces, a fines del siglo XIX, en las grandes ciudades proliferan los prostíbulos porque hay hombres que han dejado a sus mujeres, a sus familias en Europa y llegan a la Argentina y además se concentran en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires a fines del siglo XIX, 7 de cada 10 personas eran extranjeras, mientras que en Catamarca 2 de cada 100 eran extranjeras. De esa gran proliferación de hombres nos habla el tango, que se inicia en los prostíbulos bailado entre varones porque escaseaban las mujeres. Y también las migraciones implicaban un proyecto familiar de largo alcance, en el cual algunos viajaban primero y tiempo después ahorrarían para hacer viajar al resto. En algunas de nuestras familias encontramos ese relato, pero también es cierto que en esa época no había WhatsApp, ni mail, ni Facebook, y además muchos eran analfabetos, con lo cual tampoco la correspondencia epistolar podía acompañarlos, y muchas veces ese proyecto quedaba trunco y se perdía la relación con la familia de origen, o quizás aparecía varias décadas después cuando ya cada uno había formado nuevas relaciones conyugales. Todo esto nos habla de familias bastante desordenadas, que no siempre es lo que cuenta la mitología interna de cada grupo familiar. Siempre digo que una cosa es lo que contaba el abuelo la sobremesa del domingo y otra es lo que contaba la abuela cuando daba detalles que no eran exactamente tan organizados y tan heroicos como el relato que a veces figura hacia las generaciones que siguen. Y en el siglo XX encontramos sí fuertes transformaciones de los grupos familiares que tienen que ver con que hay un cambio en el orden productivo de una sociedad predominantemente rural, pasamos a una sociedad predominantemente urbana, y entonces ese campo que antes unía a toda la familia como una unidad de producción, pasa a ser una familia urbana que en la ciudad divide su fuerza de trabajo y cada uno tiene un ingreso diferente. Las familias pasan de ser una unidad productiva, en la mayor parte de los casos, a una unidad de consumo, pero también implica que cada uno de sus miembros tienen ingresos distintos y no es solo el propietario del campo el que toma las decisiones. También es cierto que aparecen cada vez más un desarrollo de la autonomía de jóvenes y de mujeres, es decir, si en la familia patriarcal la figura central era la del varón adulto, que tenía todas las prerrogativas por ser hombre y por ser adulto, empiezan a ser cada vez más autónomos las mujeres frente a los hombres y los jóvenes frente a sus padres. Y esto implica una pérdida de estabilidad, porque esa familia que se mantenía unida durante todo su desarrollo empieza a tener también desarrollo de autonomías personales que llevan a poder decir, me voy, no quiero estar más acá. Esto podemos vivirlo como una pérdida o como una conquista, y yo creo que es difícil al mismo tiempo adherir a las marchas de Ni Una Menos y a las reivindicaciones de la agenda política contemporánea, de los movimientos feministas y gay lésbicos, y seguir esperando que esté la madre esperando a los chicos a la salida de la escuela con la leche y el baby squid. Porque efectivamente la conquista de autonomía personal y la pérdida de prerrogativas del pater familia conlleva inestabilidad de los grupos familiares, pero podemos ver eso como una conquista más que como una pérdida. Y también lo otro que hay a mediados del siglo XX es nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, diferenciar el momento del inicio de la sexualidad de la procreación. La píldora anticonceptiva, el primer método anticonceptivo en manos de la mujer, da una enorme autonomía en ese sentido, y mucho tiempo después empieza a haber otros desarrollos tecnológicos que permiten también que uno pueda tener hijos e hijas no necesariamente a través de la unión biológica entre varón y mujer. Entonces empieza a haber nuevas configuraciones familiares y Elizabeth Rudinesco llama esto la familia posmoderna, ¿no? Dice,
A partir de la década de 1960 se impone la llamada familia contemporánea o posmoderna, que une por un periodo de extensión relativa a dos individuos en busca de relaciones íntimas o expansión sexual. La atribución de la autoridad comienza entonces a ser cada vez más problemática, en correspondencia con el aumento de los divorcios, las separaciones y las recomposiciones conyugales. Y acá podemos ver que cuando ella habla de dos individuos no necesariamente se refiere a varón-mujer, sino que efectivamente hay muchas otras alternativas de configuración familiar. Fíjense que a veces miramos desde esa representación conservadora de las familias de antes a las conquistas sociales como pérdidas, porque es cierto que la inestabilidad de los grupos familiares repercute en cada uno de sus miembros, pero al mismo tiempo garantiza ciertos derechos a cada uno de ellos. Silvia Bleichmann, desde una mirada psicoanalítica, plantea: como vemos, hay que redefinir la familia. Yo la redefino en términos de una asimetría que determina la responsabilidad del adulto con respecto al niño. En la medida en que haya dos generaciones, hay una familia, con la asimetría correspondiente que orienta a la obligatoriedad de la transmisión y de la producción de sujetos en el interior de algún tipo de comunidad humana, que básicamente se estructura con dos personas como base. Es decir, allí donde hay asimetría entre un adulto y un niño, una persona adulta y una persona infantil, ahí ya hay una familia. Ahora, al mismo tiempo, esto que permite ver una gran diversificación de estructuras familiares, advierte que el carácter de familia tiene que ver con las responsabilidades de la simetría. Y nosotros encontramos que en las últimas décadas esas responsabilidades de la simetría también se han ido mitigando. Tomo un texto de Lipovetsky que dice: durante mucho tiempo los valores de autonomía individual han estado sujetos al orden de la institución familiar. Esa época ya ha pasado. La potencia centuplicada de los derechos individualistas ha desvalorizado tanto la obligación moral del matrimonio como la de procrear en gran número. Los padres reconocen ciertos deberes hacia sus hijos, pero no hasta el punto de permanecer unidos toda la vida y sacrificar su existencia personal. La familia postmoralista es, pues, una familia que se construye y reconstruye libremente durante el tiempo que se quiere y como se quiera. Ya no se respeta la familia en sí, sino la familia como instrumento de realización de las personas. La institución obligatoria se ha metamorfoseado en institución emocional y flexible. Me parece interesante recuperar esta idea de Lipovetsky, que tiene más de 20 años, porque está hablando de una tendencia de las familias a que la familia es una elección permanente, no una obligación para toda la vida. Y esto, que también podemos ver como conquista de los procesos sociales y culturales recientes, implica que se resienten a veces los derechos de los niños y niñas que dentro de esa familia están esperando que algún adulto se haga cargo de ellos. Cuando miramos esto, podemos pensar que efectivamente en algunos chicos y chicas que vienen a la escuela encontramos que no tienen detrás adultos responsables. Y la primera pregunta para hacernos es: ¿quién necesita más escuela? ¿El que tiene detrás una familia consolidada que lo cuida, lo protege, lo orienta, lo acompaña, o el que no la tiene? Y creo que en algunos casos nuestras quejas cotidianas acerca de la falta de apoyo a las familias deberían transformarse en una revisión de nuestras prioridades. Allí donde del otro lado del mostrador falta una familia o hay una familia que maltrata, descuida o no contiene, tiene que haber mucha más escuela. Pero me meto con esto en la segunda pregunta, que era sobre la relación entre familias y escuelas. Históricamente, la metáfora que ha orientado esa relación y que figura todavía en muchos documentos curriculares, en muchas propuestas pedagógicas, es la figura de la alianza. Y yo creo que la alianza aparece en muchos casos como una figura también mítica, en el sentido de que antes hubo una alianza o que queremos que vuelva a haber una alianza, y en el medio no nos funciona muchas veces como una herramienta potente para pensar los vínculos y la construcción de redes con los grupos familiares. Si indagamos en la historia de la relación entre familias y escuelas, yo no encuentro una presencia fuerte de esa alianza, por lo menos en la historia del sistema educativo argentino. En alguno de mis últimos libros hablo de las figuras que orientaron la relación y planteo que Sarmiento no esperaba una alianza entre familias y escuelas porque él estaba civilizando bárbaros. Si del otro lado había gauchos brutos, bárbaros, ignorantes, salvajes, no esperaba ninguna alianza con ellos.
Al contrario, él esperaba que la escuela funcionara como una cuña que interrumpiera o mitigara el pasaje intercultural, para que los hijos de bárbaros, salvajes, brutos, ignorantes no fueran como sus padres y sus madres. Y la escuela tenía esa tarea de alguna manera, impedir ese trasvasamiento intergeneracional. Esa misma idea la extremó Juana Manso en algún momento, donde planteaba que era tan alto la ignorancia, el salvajismo de esta gente, que convendría apartar a niños y niñas de sus hogares y tenerlos en hogares de refugio, para que no estuvieran demasiado contacto con sus padres y madres. A eso se llama la figura de la prótesis. Hay que arrancar el brazo que educa y reemplazarlo por otra cosa. Esa propuesta no tuvo éxito y la misma Juana Manso modificó bastante su pensamiento después de la década del 50, pero ahí encontramos también que no había expectativa de una alianza. Cuando el sistema educativo empieza a consolidarse y a establecerse como una promesa de progreso social y reconocimiento y avance económico, también hay una expectativa de la relación entre familias y escuelas, que la encuentro, por ejemplo, en el texto de Rodolfo Zenet de Pedagogía, un texto que sirvió para formación docente durante muchas décadas, pero llamo ese modelo el modelo de la criada o la sirvienta, porque lo que Zenet plantea es que escuela y familias deben trabajar juntas, y eso significa que la familia debe hacer lo que la escuela le diga, y si la familia no lo hace, la escuela podrá insistir una o dos veces, pero después habrá que separar al malo por la salud de todos. Fíjense qué fuerte la imagen de que para preservar la salud de todos, algunos deberán desaparecer. Yo creo que algo de ese pensamiento de Zenet prefigura lo que después sería el terrorismo de Estado. Y al mismo tiempo, contemporáneamente a Zenet, hay sectores sociales que no acompañan esa promesa de mi hijo el doctor de la escuela, los sectores anarquistas, socialistas, o en general aquellos que desde posiciones maximalistas cuestionan el orden social de principios del siglo XX, y algunas familias tienen muy poca expectativa sobre la escuela. Julio Barcos, un inspector de la década del 20, inspector de escuelas, dice que muchas familias consideran a la escuela un depósito, es decir, las mandan para sacarse de encima a sus hijos y a sus hijas porque no lo soportan más, pero no tienen expectativas puestas ahí y mucho menos van a acompañar el trabajo de las familias. Fíjense que esta queja cotidiana de sala de maestros y profesores, que es las familias depositan a sus chicos en las escuelas, aparece ya 100 años atrás, y ahí la pregunta no es por qué las familias mandan a sus hijos a las escuelas, sino qué hacemos nosotros desde las escuelas con aquellos que han llegado considerando la escuela un depósito. ¿Convalidamos esa imagen o podemos generar otra alternativa? A mediados del siglo XX aparecen también muchas preocupaciones de los grupos familiares por generar una crianza doméstica diferente, alternativa a la que cada uno había recibido en su familia de origen. Y entonces empieza a aparecer en los diarios el apartado Escuela para Padres de Eva Giberti, y su marido Florencio Escardó renueva la pediatría y llega a los libros de psicología infantil de Piaget, de Vallon, de Hessel, que orientan la formación de los docentes, y en ese contexto encuentro, por ejemplo, en el pensamiento de Ricardo Nassif, la idea de que la principal educadora es la familia, pero como la familia no tiene los conocimientos o los saberes necesarios para desarrollar esa tarea, la escuela colabora con ella ofreciéndole orientación técnica. A eso se llama la figura del guante, es decir, el guante lo que hace es mejorar la acción de la mano, y así como uno usa un guante para arreglar el jardín, un guante para arreglar un motor del auto, la escuela funciona como un guante para que la familia mejore su acción educadora. Y ahí uno puede ver que es importante el trabajo de la escuela en el sentido de orientar a las familias, aunque también hay muchos deslices, muchos avances más allá de lo que la escuela sabe o puede, y a veces más creyendo que sabe más de lo que efectivamente sabe, ¿no? Y entonces también desde los años 60 vemos escuelas que plantean qué es o qué debe ser un niño o una niña normal desde la psicología, y avanzan sobre posiciones que podrían ser vistas desde otros lugares, desde otros puntos de vista culturales. En las décadas más recientes,
Es difícil encontrar en la pedagogía una figura nueva que hable de cuál sería la relación entre familias y escuelas, pero encuentro en el discurso que atraviesa las relaciones entre familias y escuelas por lo menos dos figuras que tienden a mostrarnos lo que está pasando actualmente. Por un lado, la figura del cliente, es decir, muchos grupos familiares toman la relación con la escuela como una relación clientelar. Yo pido y espero que me den. Yo pago y espero que me den a cambio de la cuota. Yo pago mis impuestos y espero que me den a cambio de mis impuestos. Y también muchas escuelas que proponen a las familias, ustedes pónganse en el lugar del cliente, lo que ustedes pidan nosotros les vamos a dar. Y directivos que dicen, bueno, si piden normas, le damos normas, si piden sanciones, les damos sanciones, si piden tareas, les damos tareas, si no quieren tareas, no les damos tareas, si no quieren sanciones, no les damos sanciones. Es decir, se pone un lugar de pedagogía a la carta, de acuerdo a lo que el cliente quiera. Yo creo que esa figura es realmente peligrosa para el trabajo en conjunto porque disuelve todo proyecto pedagógico. Y otra figura que también aparece es lo que llamo la figura de la yunta. La yunta es ese par de bueyes, esos toros castrados, que no eligieron estar juntos, pero están unidos por el yugo, esa madera que los ata y tienen que seguir adelante. Y a veces uno encuentra en las instituciones educativas, en la vereda de las escuelas o en la sala de maestros, esta idea de, bueno, me tocó esta gente, no es lo que yo quería, me tocó esta maestra, y bueno, hay que aguantarla por un año. Y esa sensación de aguantar, esos que no soportamos, pero que tenemos que seguir para adelante porque si no, todo se hace más difícil. Esta figura es la que más nos neurotiza, nos deja entrampados en la queja, pero la figura del cliente es la que más hace estallar los proyectos pedagógicos. Y entonces, después de haber recorrido una mirada muy sintética de la historia de las familias y de la relación entre familias y escuelas, me meto a analizar algunas de las tensiones actuales. Y para eso tomo algunas escenas que han sido escritas por docentes y directivos de escuelas de nuestro país en los últimos años. Esta es una escena de Chubut y que se llama El horario de ingreso al jardín. El horario de inicio de la jornada escolar en el turno mañana es a las 9. A las 8:55 la portera, secretaria o maestra de turno local toca el timbre que anuncia que es hora de entrar al jardín y que los niños, junto a sus docentes, deben ir formando una ronda en el patio interior para realizar el saludo inicial, el izado de la bandera y la comunicación de novedades de los niños e informaciones institucionales. Luego de pasados 5 minutos de tocado el timbre se cierra la puerta de entrada a la escuela infantil. Del lado de afuera del establecimiento se observa el malestar de los padres o familiares de los niños que tienen que esperar que vuelvan a abrir la puerta para poder entrar luego de finalizadas las actividades del ingreso escolar. También se ven las caritas de los niños pegadas al vidrio, intentando ver y escuchar algo de lo que acontece en el interior del jardín, al encontrarse privados de participar. Esta norma se implementó para que no se obstaculizara el momento de intercambio y saludo colectivo con el ingreso de los que van llegando más tarde, y a su vez para que las familias no se acostumbren a dejar a los niños en el jardín luego del horario de ingreso, ocasionando interrupciones en la tarea pedagógica. Aquí termina la escena. ¿Y por qué me parece que la escena es interesante para pensar? En primer lugar, porque no la escribió un directivo de inicial. En una jornada que di para docentes de escuela media, pedí que trabajaran, que presentaran situaciones que hubieran vivido vinculadas con la justicia en la escuela, y alguien escribió esta escena. Es decir, alguien que estaba del otro lado de la puerta. Y uno puede pensar, ¿es importante que los chicos de jardín y las chicas aprendan a ser puntuales? Sí, pero en muchos de estos contenidos equiparamos propósitos con requisitos. Como es importante que lleguen a ser puntuales, lo exigimos de entrada. Lo mismo que nos damos como propósito, en lugar de darle un tiempo para que lleguen a construir ese aprendizaje, les pedimos que lo hagan porque si no, no lo van a construir nunca, ¿no? Es como si para poder aprender a leer y escribir tienen que llegar leyendo y escribiendo. En este caso también uno puede pensar que muchos grupos familiares tienen en el jardín el primer espacio público que además está normatizado y que además está atravesado por lógicas institucionales que exceden la cotidianidad del ámbito doméstico. Todos los que hemos sido padres o madres sabemos que en el ámbito doméstico hay quizás bastante más flexibilidad con ciertas cuestiones de organización y a veces uno en su casa puede decir, bueno, nos levantamos temprano, desayunamos, lavamos los dientes, nos peinamos, nos vestimos, vamos al baño, salimos y cuando estamos saliendo el nene dice quiero caca y entonces hay que volver para atrás y algunas veces no se llega al horario previsto.
En esta normativa escolar, si uno llega una vez tarde, ese día te quedás afuera. Y si ese día justo los chicos tenían mucho para contar a la ronda de inicio, pueden ser 5, 10, 15 minutos hasta que uno pueda entregar a su hijo o su hija y poder ir al trabajo. Yo creo que esta colega era una docente, habrá llegado con su hijo al jardín y ese día que llegó tarde le generó un problema enorme en la escuela a la que tenía que llegar. A veces cuando discuto esto con colegas me dicen, bueno, pero es que necesitamos hacer algo porque hay muchas familias que llegan muy tarde al jardín. Y a veces dicen, eso desvaloriza nuestro trabajo. Primero habría que pensar si hay una única manera de interpretar un gesto de las familias hacia las escuelas, porque a veces pensar que siempre ese gesto desvaloriza no es la mejor interpretación posible. Por otro lado, cuando uno indaga cuántas son las familias que llegan tarde, no son el 100%, son en general el 10, 15, 20%. Entonces quizás habría que hablar con esas familias para ver qué está pasando, si llegan recurrentemente tarde, porque esta norma atañe al que llega una vez tarde. Y al mismo tiempo, si alguien llega muy tarde al jardín, esta norma no lo afecta, y quizás algunos de los que llegan siempre media hora, una hora tarde, ni se han enterado de que se cierra la puerta a los 5 minutos de estar abierta. A mí me parece que por el contrario, deberíamos pensar un modo de intercambio, un modo de flujo y de pasaje de chicos y chicas de la familia al jardín y del jardín a las familias, que no esté mediado por un vidrio, por una puerta, sino que haya alguien que pueda entender razones y con quien se pueda hablar. Doy otra escena. Esta es de hace un par de años de La Pampa. Y dice así, encuentro en el baño. La docente está frente al grupo de alumnos en el momento de intercambio de ideas sobre la importancia del agua en la vida de los seres vivos. Bautista le pide permiso para ir al baño, que está contiguo a la sala. Ella autoriza y continúan con la conversación. Luego Lucía hace el mismo pedido, al cual también accede la docente. Los niños regresan a la sala, primero lo hace Bautista y luego Lucía. Se ubican en la ronda en el lugar que tenían. La conversación continúa y la docente nota en Lucía una cara diferente a la habitual. Le pregunta entonces, Lucía, ¿te pasa algo? ¿Te sentís bien? La respuesta es breve y sin palabras, solo un gesto con la mirada y un movimiento de cabeza. Llega el momento de juegos en el patio. Todos salen y Lucía se queda junto a su maestra, quien la estimula para que se integre al grupo. La docente, sin perder de vista el juego de Lucía, vuelve a notarla extraña y decide llamarla para interrogarla. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Te querés ir a tu casa? Ella responde en voz muy baja y con la cabeza agachada. No, no quiero jugar. Pero no te podés quedar acá junto a mí sin hacer nada. ¿Qué te pasa? Lucía respondió. Cuando fui al baño, Bautista me levantó el delantal y me miró la cola. Bueno, vamos a conversar con Bauti. La docente interrogó también al nene, el cual reconoció haberla mirado, pero sin darle importancia al hecho. La jornada finaliza y todos los niños se van con sus padres. La maestra pide a las mamás de Lucía y Bautista que le esperen un ratito para poder conversar. Despide a todo el grupo y luego entra a la sala y les explica. Lucía hoy fue al baño y también estaba Bautista. Al parecer, este le miró la cola y ella se puso muy mal. Conversen ustedes en casa y pidan que les cuenten qué sucedió. La docente pide disculpas por lo sucedido y se despide de ambas con un beso. Antes de regresar a su casa, pone en conocimiento de la situación a la señora directora y juntas deciden esperar hasta el día siguiente para resolverla. Llegado el día, piden hablar con la señora directora a los papás de Bautista, quienes se mostraron preocupados por lo sucedido, pero reconocieron que fue algo hecho sin picardía o malas intenciones, pues ellos en su casa son muy libres, suelen bañarse juntos Bauti y su papá y circular todos con poca ropa por la casa. La directora los escucha atentamente y la docente acota que alguna vez Bautista supo hacer lo mismo. Se les pide que observen su comportamiento en el barrio y en su casa. Termina la reunión con el compromiso mutuo de seguir comunicados. Lucía no asiste a clase ese día y tampoco los sucesivos. Siendo las 16 horas, llegan al jardín sus padres y piden hablar con la señora directora, no con la docente. Al ser atendidos se expresan con angustia y lágrimas en los ojos. Nosotros no podemos aceptar lo sucedido y venimos a pedir que Lucía sea cambiada de sala ya, portando en sus manos una nota dirigida a la superioridad con tal pedido. La señora directora, café de por medio, los escucha atentamente, deja que se explayen y manifiesten todo lo que sienten e intenta tranquilizarlos. Entre otras cosas propone un cambio de turno para la nena, lo cual no fue aceptado. Sin darles respuesta inmediata y aclarando que debe comunicar esto a la docente, se despiden a la espera de una pronta y favorable respuesta. La señora directora habla con la docente y dice: estuvieron los papás de Lucía recién, los vi muy mal, y luego de mucho dialogar me dejaron esta nota. Ambas la analizan, acuerdan que sería perjudicial para la nena no aceptar el pedido y resuelven darle curso a la misma.
Aquí termina la escena. Fíjense qué detallada, qué minuciosa, cómo ha sido meticulosamente narrado todo el proceso. Y lo que encontramos es que básicamente hubo una escena en el baño en la cual Bautista le dio la cola a una nena. Ahora, lo que sucedió después es de un nivel de minuciosidad mayor, ¿no? Porque, en primer lugar, es muy valioso que la docente esté atenta a lo que pasa con Lucía, le pregunte, indague y trate de intervenir. Pero lo que ocurre después es que encontramos en esas familias reacciones distintas. ¿Por qué ocurre esto en el jardín? ¿Por qué ocurre que puede haber un incidente en el baño? Básicamente porque hay familias que tienen modelos de crianza, estilos de crianza diferentes. Y lo propio del jardín es articular las diferencias. Aquellas familias que son diferentes, que tienen códigos distintos, se encuentran en el jardín y entonces lo que para uno es habitual, para otro puede ser raro, extraordinario o hasta chocante. Es esperable que esto nos ocurra en el jardín y es lo más potente, lo más valioso que tiene la escuela, la riqueza de la diversidad. Pero lo que ocurre a partir de ahí es que creo que la maestra y la directora empiezan a ir con pies de plomo pensando que ha pasado algo muy grave, cuando por otra parte es algo esperable que haya estos desencuentros en los códigos de relación con el propio cuerpo y con el cuerpo del otro. Y así como los papás de Bautista dicen, bueno, pedimos disculpas, la verdad que no es algo que para nosotros sea tan relevante, los papás de Lucía están afectados como si a Lucía le hubiera pasado una cosa tremenda. ¿Qué termina ocurriendo? Lo que termina diciendo la escuela es cambiar a Lucía de sala y yo creo que ahí se interrumpe el ciclo lógico que debería haber tenido el suceso. En este caso, Bautista necesita aprender que él no puede mirar la cola a la compañera si ella no quiere. Y Lucía tiene que aprender que a ella tiene que decirle a Bautista lo que no le gusta. Se cerraría el ciclo si Lucía le pudiera decir, Bautista, eso no me gusta, no me lo hagas más. Y si Bautista pudiera decir, discúlpame, yo no sabía que no te gustaba. Si eso hubiera ocurrido, podríamos haber tenido esta escena como una situación de aprendizaje. Lo que termina ocurriendo, en cambio, es que Lucía va a otra sala pensando algo habré hecho para que me tengan que cambiar de sala, y Bautista se queda sorprendido de que tiene una compañerita nueva y quizás pasa a ser el que tiene el cartel encima de ese es aquel nene que aquella vez le miró la cola a una nena, cuidado con él. Fíjense cómo se ha rigidizado la postura, quizás por no haber podido intervenir con esa familia y explicarle que no es grave lo que pasó y que efectivamente hay que entender que parte de los aprendizajes que ocurren en las escuelas son aprendizajes propios de la diversidad. Es cierto que muchas veces no es fácil encontrar eco en las familias cuando uno trata de explicar estas cuestiones, pero es parte de nuestro desafío y es parte también poder contrapesar algunos de los discursos de los medios de comunicación que le dan una resonancia a estos hechos tremendos. Leo una última escena, esta es de primaria, se llama Lo que dicen las familias. Cierto día llegan algunos papás de los alumnos de origen boliviano para conversar con la docente de segundo ciclo. La directora, también a cargo del primer ciclo, ubica a los padres junto a la docente solicitada para dialogar en un aula. La directora se retira para continuar realizando las actividades con sus alumnos y completar la correspondencia que debía enviar a la coordinación. Coordinación sería inspección o supervisión, según la provincia. La docente escucha los cuestionamientos de los padres y pasado un tiempo el tono del diálogo no es el adecuado. Una mamá, muy enojada, le decía que ella enviaba a sus hijos a la escuela para que le enseñen y aprendan, y lo que hacen no les sirve. No queremos problemas en matemática, queremos que les hagan muchas cuentas y también que cambien la forma de dar clase, la metodología, porque el niño me dice que no puede trabajar. Cabe destacar particularidades especiales de esta comunidad, que son el 60% de la población extranjera. Pasado un tiempo ingresa al aula la señora directora, quien se limita a escuchar la defensa del docente que trata de explicarles que lo que se enseña es lo que está acordado por ley nacional y el currículum provincial, y que constantemente las formas de enseñanza van adoptando nuevas estrategias que recibimos desde las capacitaciones, las que vamos adecuando al contexto y al nivel de los niños, y que como docente no voy a cambiar mi forma de enseñar. Las madres amenazan con llevar esa queja más allá del ámbito escolar. Pasada una semana del acontecimiento, se realiza una jornada institucional. La directora nos sugiere que nos adaptemos a lo que realmente les conviene a los padres, que los escuchemos y respetemos la posición de los mismos, ya que de ellos depende que la escuela permanezca abierta. De más está decirles que nuestra institución pone énfasis en lo que dicen las familias. Y por favor, de este conflicto nada coordinación. Lo arreglan como ya les dije.
Aquí surge un conflicto, ya que con la actitud de la directora lo que se logró fue que los padres y alumnos decidan y desautoricen a la institución escolar. Bien, ahí termina la escena. Y siempre que analizo estas escenas me pregunto quién la redactó y qué pretendía al redactarla. Más allá de que fueron escenas redactadas en contextos de capacitación para compartir con los colegas, me parece que claramente esta escena la redacta la docente y que lo que quiere es generar empatía en otros colegas diciendo, bueno, yo hago mi trabajo y fíjense, las familias que tengo y la directora que tengo, ¿no? Y esta gente me está impidiendo hacer mi trabajo. Sin embargo, uno puede mirar y rescatar, raspar un poquito en el discurso de esa docente para ver dónde está el problema. Efectivamente, ella tiene motivos para quejarse de que la directora la dejó sola en una reunión donde había rispideces para resolver con las familias. Y es justo que diga, la directora tendría que estar acá acompañándome. Pero al mismo tiempo, uno se puede preguntar, ¿por qué menciona dos veces que se trata de familias bolivianas? ¿Las matemáticas son diferentes en Bolivia? ¿Por qué dice son el 60% de población extranjera? Y no dicen son alemanes, son finlandeses. No es el mismo tono, dicen son bolivianos. A mí me lleva a sospechar que en esta docente hay una preocupación por decir, bueno, encima de que tienen escuela gratis, vienen a cuestionarme a mí cómo enseño lo que enseño. Yo creo que ahí hay una descalificación de las familias. Y uno puede preguntarse, ¿tienen derecho las familias a cuestionar lo que la escuela enseña o cómo le enseña? Y yo me imagino, en el globito de pensamiento de ustedes, una respuesta que puede ser muy diversa. Quizás algunos colegas dicen, no, no tienen derecho, y otros colegas dicen, sí, tienen derecho. Y personalmente creo que sí tienen derecho. Pero si nos remontamos a la escuela sarmientina, Sarmientina diría, no, ninguna familia de los gauchos tiene derecho a cuestionarme a mí que estoy civilizando. Yo sé lo que es bueno para ellos, no ellos. Cuando hoy tratamos de entender que queremos construir una sociedad pluralista e inclusiva, estamos también reconociendo los conocimientos previos de nuestros alumnos y las posiciones, las elecciones, las tradiciones culturales de las familias que traen a sus hijos e hijas a la escuela. Y tienen derecho a cuestionar lo que se enseña y cómo se enseña. Pero como todo derecho, también tienen responsabilidades. Es decir, yo tengo derecho a cuestionar, pero tengo la responsabilidad de escuchar una respuesta. Lo esperable sería que esta maestra le diera una justificación de por qué enseña lo que enseña y cómo lo enseña. Pero también uno puede pensar ahí, ¿es la mejor respuesta la que da la docente? Cuando las familias dicen, la forma en que enseña matemática no es la que a nosotros nos sirve. Mi hijo me dice que no le sirve, que no le interesa, que no es lo que estamos esperando. Y la maestra le dice, bueno, es lo que dice la ley, es lo que dice el currículum, es lo que dicen las capacitaciones, yo no voy a cambiar mi manera de enseñar. Es como si cuando uno va al médico le dijera, doctor, ¿es bueno este medicamento? Bueno, es el que me da el hospital. Digamos, si no hay un compromiso del que me está dando el medicamento con esto, yo diría, le tengo un poquito de sospechas, ¿no? Y es cierto que muchas familias bolivianas a veces tienen sospecha de que quizás en la escuela, en el hospital, en la asistencia social, en la comisaría, no les están dando la misma respuesta que le darían a una familia de nativos. Y entonces yo creo que con todo derecho están diciendo, bueno, ¿nos estás dando una matemática que es la que corresponde o una enseñanza de segunda porque somos extranjeros? La respuesta de la docente no los tranquiliza. Y por eso dicen, bueno, vamos a ir a otro lado. Yo creo que también muchas veces en las escuelas se vive como una amenaza que digan, vamos a ir al ministerio, vamos a ir a la inspección. Y sin embargo es un derecho de la familia que si no encuentran eco en un reclamo en una primera instancia, van a la segunda. Nos pasa a todos cuando vamos a la compañía telefónica, al banco o a cualquier lugar y no encontramos eco en la persona que nos atiende en la primera instancia. Yo creo que ahí hay que pensar que quien desautoriza la escuela no es la familia que cuestiona, sino la docente que no da la respuesta pertinente. Y también desautoriza la escuela la directora, que en este caso adopta esa figura que mencionaba antes como la figura del cliente. Bueno, hagan lo que dicen las familias. Hagan lo que dicen las familias. Las familias quieren cuentas, les damos cuentas. Yo creo que sin caer en la figura del cliente, también se podría flexibilizar un poco la posición. ¿Por qué esas familias cuestionan cómo se enseña matemática? A veces hay colegas que me dicen quizás en Bolivia se enseña de manera distinta, no lo sé, no creo que el problema sea ese. Lo que sí sé es que aquí en Argentina, de como nosotros aprendíamos a multiplicar y dividir, ahora se enseña de una manera muy diferente a multiplicar y dividir. Es más, yo fui maestro de tercer grado varios años y cuando mi hija llegó a tercer grado yo ya no entendía cómo le estaban enseñando a multiplicar y a dividir.
Entonces tuve que ir a una reunión y en la reunión una maestra nos pudo hacer un taller donde nos explicó cómo estaba enseñando y las familias pudimos acompañar desde las casas porque entendimos la lógica de esa enseñanza. En este caso, hay familias que dicen, bueno, nosotros queremos que calculen. A veces también me dicen colegas, quizás son familias que trabajan en verdulerías o en comercios y entonces necesitan el cálculo mental. Yo entiendo que es muy valioso enseñar situaciones problemáticas en matemáticas, aunque también en el último tiempo han recuperado mucho el cálculo mental. Y, que me perdonen Patricia Sadowski y Claudia Broidman, ¿no sería quizá posible agregar algunas cuentas sin disminuir el peso de las situaciones problemáticas? Yo creo que esa docente podría haber dicho, la enseñanza que les estoy dando es la mejor enseñanza posible y al mismo tiempo sostener las situaciones problemáticas, pero enriquecerla con otros enfoques que también forman parte de la didáctica actual de la matemática. Bien, con estas situaciones, lo que quiero proponerles es que cuando nosotros hoy abordamos la relación entre familias y escuelas, tenemos que partir de situaciones reales y analizar lo que pasa. Y desde las situaciones, abstraer y teorizar. No se trata de tener primero una teoría sobre la relación entre familias y escuelas y después ver cómo la aplicamos, sino de desmenuzar lo que está ocurriendo en ese intercambio cotidiano, recortar escenas que nos permitan discutir, analizar, sospechar, probar y en todo caso desde ahí abstraer y tratar de generalizar algunas de las cuestiones que están atravesando esa relación. Me parece que ahí hay un posicionamiento pedagógico, no se trata de producir teoría desde afuera y después traerla. Y en mis últimos libros sobre esta relación analicé alrededor de 20 situaciones, 15 en un libro y 4 o 5 en otro libro, discutiendo qué es lo que podemos interpretar de estas situaciones. Yo creo que hay al menos 5 tensiones que están presentes en la relación actual entre familias y escuelas y que podemos encontrar en estas y muchas otras situaciones que narran docentes y directivos. Me voy a referir brevemente a situaciones, a tensiones en torno a la confianza, en torno a la autoridad, en torno a la legitimidad, en torno a la comunicación y en torno a la cooperación. Cuando hablo de tensiones en torno a la confianza, me refiero al componente ético de las personas. Confiar significa, según George Simmel, el primer sociólogo que se metió en este tema, tener una hipótesis sobre la conducta futura de otro, tener una expectativa positiva sobre la conducta futura del otro. Yo confío en otro cuando confío en que va a ser íntegro, en que va a actuar de acuerdo a criterios éticos. Y en ese punto uno puede pensar que muchas veces las familias, las escuelas le dicen a las familias confíen en nosotros. Y uno puede decir, ¿con qué elementos la familia va a confiar en la escuela? Si uno llega a la escuela y no conoce a esa gente, acaba de entrar, que está ahí, y a veces también conoce poco de la escuela, quizás llegó por una recomendación del barrio o porque había ido ahí cuando era chico, ¿por qué deberíamos confiar? La confianza, la entrega de confianza con esos tan escasos datos, parece una actitud bastante poco racional, ¿no? Y al mismo tiempo, como esperamos esa actitud poco racional de entregar confianza ciega de entrada, eso nos lleva a que aparezcan escenas de desconfianza sistemática, porque como confié ciegamente, en cuanto vi algo que no me gustó, empiezo a sospechar de todo. Y ambas, la confianza ciega y la desconfianza sistemática, son actitudes poco racionales. Personalmente creo que deberíamos explorar más una tercera posición intermedia, que es lo que podemos llamar la no confianza, que implica no desconfiar, sino suspender el juicio por un tiempo. La no confianza no es igual que la desconfianza. Significa decir, bueno, no confío hasta tener elementos suficientes sobre los cuales asentar la confianza. Como hacemos cuando construimos una relación de amistad o una relación de pareja, vamos construyendo confianza a partir de que nos conocemos. Sería distinto si la escuela les dijera a las familias, no confíen en nosotros, conózcannos, vean lo que hacemos, pregunten lo necesario y vamos a ir construyendo confianza. Y entiendan también que nosotros no confiamos en ustedes, sino que vamos a ir conociéndonos y vamos a ir construyendo confianza en ustedes. También es ciega la confianza de la escuela hacia la familia cuando suponemos, si es el padre o la madre, seguro que van a trabajar en beneficio de sus hijos. Tampoco podemos confiar ciegamente en la integridad ética de quien tenemos delante. Entonces, no confiar no significa desconfiar, significa ir dándonos un tiempo de conocimiento recíproco. En segundo lugar,
hablo de las tensiones en torno a la autoridad. Si la confianza apunta al componente ético de las personas, la autoridad se refiere a la capacidad de cada uno de intervenir en las cuestiones de las cuales es responsable, es decir, al componente técnico. Y es cierto que hay sospechas sobre la autoridad. Muchas familias se preguntan, ¿sabe la maestra lo que tiene que hacer? ¿Esta maestra tan jovencita estará preparada? ¿Esta maestra tan mayor estará todavía actualizada para trabajar? ¿Este maestro tan extranjero o tan recién llegado estará preparado? ¿No? Hay sospechas sobre la capacidad técnica. ¿Esta directora, este director estarán capacitados para esto? Y al mismo tiempo, desde las escuelas hacia las familias. Este padre, esta madre tan jovencitos, ¿estarán preparados para lo que tienen que hacer? Estos padres y madres tan mayores, ¿estarán preparados para lo que tienen que hacer? Ahí hay una sospecha sobre la autoridad del otro, sobre su capacidad para atender las cuestiones de las que es responsable. ¿Por qué hay sospechas sobre la autoridad en la relación entre familias y escuelas? Porque todas las autoridades están bajo sospecha en la sociedad contemporánea. ¿A qué autoridades efectivamente nosotros le atribuimos una competencia técnica absoluta? ¿A los políticos, a los jueces, a los economistas, a los policías? Y decimos, ellos saben y se hacen cargo de sus tareas porque para eso tienen un título, tienen un uniforme. Ya la autoridad no está sentada ni en la vestimenta ni en las titulaciones. No por tener un uniforme o un guardapolvos, alguien va a decir, es maestra, seguro que sabe lo que hace. Siempre digo que conviene pensar lo que pasa, por ejemplo, en la escena del consultorio médico. Cuando uno va al médico, unos años atrás, la relación entre paciente y médico era una relación de mucha sumisión. El paciente aceptaba lo que el médico decía. Y cada vez más encontramos pacientes que cuestionan lo que dice el médico. Los médicos suelen decir que los docentes somos pésimos pacientes. Cuando vamos al médico le decimos, doctor, tengo tal enfermedad, me tiene que dar tal tratamiento, tal medicación, tantos días de licencia, firme acá. Y si el médico osa decir otra cosa, le decimos, no, usted no sabe nada porque tengo una compañera en la escuela que le dieron tiene los mismos síntomas y le dieron tal remedio, y además lo vi en el canal de cable y lo vi en la revista del diario. Es decir, muchas veces los y las docentes tenemos una representación sobre nuestra salud y vamos al médico solo para que la corrobore. Y si no nos gusta lo que nos dice el médico, vamos a otro médico. Cada vez más no hay una medicina, sino múltiples medicinas, la alopática, homeopática, ayurvédica, lo que sea. Y un paciente que tiene un problema severo consulta a numerosos médicos hasta encontrar cuál es aquel a quien le reconoce autoridad. El médico tenía antes 2 tareas en el consultorio, que eran diagnosticar e indicar un tratamiento. Ahora tiene 4. Diagnosticar y convencernos de que es el diagnóstico adecuado. Indicar un tratamiento y convencernos de que es el mejor tratamiento posible. Si volvemos a la escuela, decimos, claro, ahora los docentes tenemos más de una tarea. Ya no se trata solo de enseñar. Ahora tenemos que, además, explicar por qué enseñamos lo que enseñamos y por qué enseñamos como enseñamos. Eso nos genera más trabajo, pero al mismo tiempo reconoce el derecho de las familias a cuestionar por qué enseñamos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, y el derecho de nuestros alumnos y alumnas a también saber por qué tomamos las decisiones. Y esto nos lleva a pensar que en realidad las autoridades están bajo sospecha, pero al mismo tiempo esa relación con las familias nos ofrece oportunidades de autorizarnos. Cuando las familias cuestionaban a la maestra en la tercera escena que leí, también le daban la oportunidad de autorizarse. Y si esa maestra daba una muy buena respuesta, quizá más de una familia salía diciendo, yo pensé que lo que hacía era toda una porquería, pero la verdad que me dio una explicación que me dejó convencido, ¿no? Y ahora digo, qué valioso como están enseñándole a mis hijos, a mis hijas. Creo también ahí que quien se desautoriza es la docente, cuando dice yo hago lo que me dicen de arriba, ¿no? Es alguien que se presenta como alguien digitado desde otros lugares sin poder dar cuenta de lo que hace. Y es cierto que las escuelas no es que falten autoridades, sino que la autoridad se reparte de manera muy desigual. Desde la vereda de las escuelas muchas veces uno escucha que dice, ¿qué maestra tenés este año tal? Ella sabe lo que hace. ¿Vos cuál tenés tal? No, espera un año porque no va a aprender mucho. Es decir, lo que hacemos y cómo justificamos lo que hacemos va construyendo o no más o menos autoridad. En tercer lugar, me refiero a las tensiones en torno a la legitimidad. Si confianza y autoridad son categorías que están presentes en el debate pedagógico contemporáneo, la legitimidad no aparece demasiado. Sin embargo, fue la categoría que se discutió a fines del siglo XIX, cuando
en el Congreso Pedagógico y en el Congreso Nacional se discutía sobre qué bases debía asentarse la educación pública. Y el sector católico decía, no podemos ser parte del mismo país si no creemos todos en el mismo Dios. Y el sector liberal decía, podemos ser parte del mismo país, aunque no creamos todos en el mismo Dios, si tenemos todos la misma moral. Y la escuela asumió la tarea de instaurar una moral homogénea, un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer, un único modo de configurar la familia bien constituida. Cuando digo que hoy hay tensiones en torno a la legitimidad, es porque desde la transición democrática empezamos a tratar de construir una sociedad pluralista, en el cual no solo podamos ser parte del mismo país sin tener todos la misma creencia religiosa, sino que además podamos tener concepciones morales distintas, donde puede haber diferentes tradiciones culturales, diferentes elecciones de vida, diferentes estilos de vida, y que esas diferencias puedan convivir en la diversidad, porque tenemos reglas de convivencia en la diversidad. Lo propio de la escuela es la construcción de reglas de convivencia sin que le pidamos a nadie que renuncie a ser quien es para poder estar acá. Y esto implica un corrimiento de la línea de legitimidad de la escuela. Esto implica que pensemos cuál es nuestro territorio de legitimidades y cuál es el territorio de legitimidades de las familias. Las familias tienen derecho a orientar a sus hijos y a sus hijas en sus creencias acerca de cómo construir un camino de búsqueda de la felicidad. Y la escuela tiene legitimidad en la construcción de las reglas que nos permiten convivir como ciudadanos. Es decir, cuando un niño y una niña ingresa al nivel inicial y a la escuela primaria, de la mano de un adulto responsable, con quien se encuentra no es con la segunda mamá, sino con el primer agente público, que es su maestro y su maestra. Y en el espacio público, de la sala, del aula, empiezan a construir sus representaciones acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Esas preguntas son las que están en la base del debate político permanentemente. Todo el tiempo atravesamos esas preguntas y se inician en ese contrato político-pedagógico que se da en la sala del jardín, en el aula de la escuela primaria. Pero esto implica entonces que el trabajo de la escuela debe correrse de indagar los modos de ser varón y de ser mujer que hay en el ámbito familiar, poder reconocer que hay una enorme diversidad y en todo caso sí meterse en el ámbito doméstico cuando hay violencia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde hay condiciones de abandono, de maltrato, de abuso. Y al mismo tiempo, el trabajo de la escuela es ampliar el horizonte cultural para que esas orientaciones de búsqueda de felicidad que cada niño y niña recibe en su hogar se enriquezcan a través de la experiencia escolar. Avanzo hacia la cuarta tensión, que son las tensiones en torno a la comunicación. La comunicación es quizás la tensión más fácilmente reconocible desde las escuelas. Cuando hay algún conflicto, generalmente los colegas dicen, bueno, si nos hubiéramos comunicado mejor, todo esto se hubiera evitado. Y es cierto, con el diario del lunes cualquiera gana el PRO, es decir, siempre después de lo que ocurrió podríamos haber hecho las cosas distintas. Pero también es cierto que no toda comunicación favorece la resolución de los conflictos y a veces hay que generar otras condiciones. Digo, cuando llega un papá y dice, ¿dónde está la maestra de la sala de 4 que la quiero acogotar? Decirle un minutito que ya se la llamo no es la mejor respuesta posible. A veces hay que decirle, no la va a ver hasta que usted no se calme y que no estén las condiciones para poder dialogar. En la escena de Bautista y Lucía hay una familia que pide hablar con la directora y no con la maestra. Y también me pregunto, ¿es legítimo que una familia pida hablar con la directora y no con la maestra? Imagino en el globito de pensamiento de muchos de ustedes los que dicen que sí y los que dicen que no. Yo creo que sí, que es legítimo. Es decir, una familia puede querer hablar con una directora y que por algún motivo, que tendrá que ver con el contenido, lo que quiere decir, no quiere que esté la maestra ahí presente. Y es legítimo que la directora reconozca ese derecho. Lo que no puede hacer la directora es tomar ninguna decisión hasta no escuchar también a la maestra. Y será menester que la directora trabaje a ver si es posible en algún momento también generar una situación en la cual estén presentes todos. Pero tenemos que poder entender que hay situaciones que ameritan discreción y que eso es parte de la potestad de un directivo, ver cuándo es necesario que haya el diálogo entre unos y no entre otros.
En el nivel en las tensiones en torno a la comunicación reconozco al menos tres niveles de tensiones. Por un lado, el nivel del trato, que alude a los intercambios cotidianos entre familias y escuelas. Y en el nivel del trato uno puede ver que hasta hace unos años teníamos algunos canales de comunicación que eran el cuaderno de comunicaciones, la cartelera de la escuela, y ahí se terminaba. Un problema que tenemos en el nivel del trato es que ahora tenemos cada vez más canales y al cuaderno y la cartelera se le suma el WhatsApp, el mail, el Facebook, la página web de la escuela, con lo cual uno de los problemas más frecuentes es que una de las partes envía una comunicación por un canal y la otra lo espera por el otro, ¿no? Te envío un mail, ah, no, pero yo me fijé en el Facebook, no estaba, no, no, pero eso va por notita, bueno, pero en la notita yo no lo leí, lo que envié fue la cartelera. Bueno, ese tipo de enredos se dan cotidianamente y tenemos que discutir todo el tiempo cuáles son los canales para qué tipo de contenidos de la comunicación entre familias y escuelas. Por otro lado, también en el trato hay una cuestión de código. Algunos colegas y algunas colegas entienden que construyen autoridad hablando en difícil y entonces cuando se acercan las familias a la escuela y hacen una consulta les responden, bueno, no, eso tiene que ver con los NAP y la ESI del PEI y entonces las familias no saben si entraron a una oficina de la FIP o están en la escuela de sus hijos y de sus hijas. Y hablar en difícil no facilita la comunicación. Tenemos que encontrar un código donde efectivamente ambas partes podamos entender de qué estamos hablando. En el nivel del contrato encontramos las expectativas recíprocas acerca de lo que cada uno espera del otro. ¿Qué esperan las familias de la escuela? ¿Y qué creen las escuelas que las familias esperan de la escuela? ¿Qué esperan las escuelas de las familias? ¿Y qué creen las familias que las escuelas esperan de las familias? Es decir, en ese contrato lo que hay son unas expectativas recíprocas que no siempre son fáciles de anticipar, porque muchas veces se han construido a partir de la propia experiencia en la infancia y quizá no con esta escuela en particular, pero esas expectativas subyacen a las comunicaciones cotidianas y solo aparecen cuando se quiebran. El contrato se hace visible cuando algo se quiebra y alguna de las partes dice, ah, no, pero yo siempre creí que ustedes, bueno, yo nunca imaginé que ustedes, en realidad no esperaba, no sabía que ustedes esperaban de mí, ahora me entero de que ustedes esperan de mí, algo que yo creía que ustedes iban a hacer. Esa cuestión del contrato aparece cuando se quiebra y cuando se quiebra no es grave si lo que podemos hacer es aprender de esos quiebres. Y entonces decimos, allí donde hubo una tensión con el contrato, lo que hacemos es aprovechar el quiebre para poder hacerlo visible para el conjunto de las familias y para la escuela, y para recontratar. Estamos todo el tiempo discutiendo contrato entre familias y escuelas, y esos quiebres nos dan una buena oportunidad. En tercer lugar me refiero al nivel del sustrato, y el sustrato alude a las representaciones sociales, a la ideología, al imaginario. Y efectivamente, muchas veces cuando la escuela está trabajando, encuentra resistencias porque dicen, ah, la escuela se está metiendo en algo que es contradictorio con lo que yo siempre he hecho. Y creo que ahí hay que reconocer que el trabajo de la escuela es operar sobre el sustrato. Es decir, vivimos en una sociedad desigual, injusta, exclusora, maltratadora y discriminatoria. Y queremos construir una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria, y en ese punto lo esperable es que nosotros estemos operando sobre el sustrato ideológico de la sociedad. A veces ocurre que cuando hay una reacción y las familias se quejan porque dicen, ah, pero ahora resulta que mi hijo me dice que yo no tengo derecho a pegarle. Digo, bueno, ¿eso es un problema o está expresando el éxito de nuestro trabajo? Digo, no nos sorprendamos de que cuando estamos tocando el sustrato aparezca del otro lado una queja, un reclamo, y eso en realidad hay que vivirlo como el éxito de nuestro trabajo. Finalmente me refiero a las tensiones en torno a la cooperación. Y la cooperación tiene que ver con articular tareas diferenciadas de dos organizaciones que tienen potencias y herramientas distintas en función de un propósito común, que es la educación de niños y niñas en las escuelas. Ahí hay diferentes niveles de cooperación. Uno puede pensar la cooperación en el trabajo del aula, o sea, cómo pueden cooperar familias y escuelas en la tarea cotidiana. A veces me preguntan, ¿estás a favor o en contra de que haya tareas en las escuelas? No hay una respuesta única para esa pregunta. No es lo mismo a nivel inicial, primario y secundario. No es lo mismo una escuela de jornada simple, de jornada completa. Y tampoco es lo mismo una tarea de estar 3 horas trabajando en la casa todos los días que una actividad que permita acompañar el proceso de aprendizaje escolar. Es decir, el tipo de tarea, el tipo de escuela, el momento de desarrollo de los chicos
va implicando decisiones diferentes con respecto a la tarea. No está mal que haya una expectativa de que las familias acompañen el proceso de aprendizaje escolar. Al mismo tiempo, sí me parece cuestionable que la escuela delegue en las familias todo el aprendizaje escolar. Y entonces, a veces hay colegas que se consideran muy democráticos y muy democráticas y muy participativos porque dicen, investiguen en sus casas, y uno desde la familia dice, pero no te toca a vos enseñar algo, o hacer algo en la escuela. O sea, el trabajo de las familias debe ser cooperar, acompañar, no reemplazar la responsabilidad del aula. Y también uno puede pensar que hay cooperación a nivel institucional, cuando habilitamos canales de participación de los grupos familiares para que tomen parte de las decisiones que tomamos para la gestión. Eso implica un desafío muy grande, porque uno aprende a participar participando, y en general aprende a participar participando bastante mal hasta que las cosas empiezan a funcionar un poquito mejor. Y muchas escuelas dicen, una vez habilitamos la participación y salió como la mona, así que desde entonces nunca más nadie participa. Yo creo que hay que sostener esos canales de participación de los grupos familiares, aunque sean costosos y difíciles, porque se van a ir construyendo con el tiempo mejores herramientas para participar, y esa participación en el ámbito acotado de una relación entre familias y escuelas contribuye mucho a la construcción de una cultura política participativa que no tenemos en la sociedad argentina actual. Precisamente nos cuesta mucho dialogar, intervenir sin descalificar al otro, poder pensar juntos problemas comunes, poder atender a las alternativas que otros presentan y articularlas en un proyecto colectivo. Entonces, ese trabajo de participación de las familias en la gestión institucional es una contribución enorme a algo que estamos necesitando como país, que es construir una participación dialógica e inclusiva. Cierro entonces con esto, estas 5 tensiones que presenté muy esquemáticamente. Creo que estamos en un contexto en el cual efectivamente las familias son hoy uno de los problemas cotidianos del trabajo institucional, pero al mismo tiempo nos ofrecen una oportunidad para pensarnos, porque también las familias traen algunas expectativas e inquietudes que nos pueden ayudar a ser mejor escuela, que nos pueden ayudar a ser mejores docentes. Quiere decir que en estas tensiones no hay impedimentos para nuestro trabajo, sino un desafío pendiente, que es entender que del otro lado del mostrador, ser alguien que vive en la Argentina en las últimas décadas significa ser sobreviviente de algo, sobreviviente del terrorismo de Estado, del terrorismo de mercado, de la caída estrepitosa de las instituciones. Pero muchas veces las familias están en una situación de mayor desamparo que las escuelas. Pues las escuelas, mal que mal, todavía tenemos docentes con un trabajo estable, no ganamos mucho, pero por lo menos tenemos trabajo estable, y del otro lado a veces nos encontramos con grupos familiares que están efectivamente atravesando situaciones tremendas. Entonces no podemos pensar que todo lo que nos ocurre como país nos está afectando fuertemente la dinámica cotidiana de las familias. Y el trabajo de la escuela es poder ser un espacio donde regeneremos el lazo de la sociedad, y entonces construir redes entre escuelas y familias significa, en algunos casos, poder articular el trabajo conjunto entre familias y escuelas en torno a un chico, y en algunos casos también no aliarnos con aquellas familias que abusan, maltratan o violentan el ámbito doméstico. No siempre ahí la alianza es algo posible, ahí habrá que hacer un trabajo de cuña, a veces habrá que hacer un trabajo de guante, de orientar, de proponer, de facilitar conocimientos. Se trata en todo caso de construir una relación que iremos generando en la historia a través de las decisiones que podamos hacer en cada contexto, en cada situación, en cada institución. Para esto conspira a veces nuestra expectativa de un futuro maravilloso y armónico, o la imagen de un pasado armónico. Lo que hay es siempre una relación tirante, y en esa relación tirante podemos crecer juntos, podemos construir. Me parece importante pensar también aquí aquella frase famosa de Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. O inventamos nuevas relaciones entre familias y escuelas, o si no, nos quedamos atrapados en la queja cotidiana, que es parte de la neurosis que no nos deja ir a ningún lado. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito en el intercambio.